Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Hemos estado estudiando acerca del juicio. Si no me equivoco, este es el séptimo estudio, junto con la serie que estudiamos acerca de la profecía de las 2300 días. ¿Hechos qué dijo? Hechos 17, 30 y 31. Y solamente para poder ver lo que nosotros estudiamos en nuestro último estudio, en lo cual vemos la importancia de la preparación, del crecimiento que es necesario en Cristo para llegar a la perfección y a la santidad que es nuestro Salvador. En Hechos 17, versículo 30 y 31 nos dice lo siguiente: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha mandado una orden, y esa orden es arrepentirse, prepararse, estar listos para el día del juicio. Ese día del juicio que para los hijos e hijas de Dios va a ser un día de bendición. Para los impíos va a ser un día de tristeza y dolor. Pero el Señor nos ha dado a través de su palabra la seguridad, la certeza de la salvación para sentir el gozo, la paz, la bendición, la satisfacción completa en Cristo. Sí, hermano. Pero fíjense cómo empieza para que nos demos cuenta. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, anteriormente éramos ignorantes. Ahora, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ya conociendo, ya no hay ignorancia. Y eso nos lleva a Juan 15, 22. En Juan 15, 22. Cristo, hablando él mismo, nos dice lo siguiente: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Dios nos manda que nos arrepintamos, y desde que Cristo vino a hablar a nosotros, no hay excusa. Desde Cristo hasta hoy día, la verdad se ha ido restaurando para que no tengamos excusa alguna de ir al arrepentimiento, de ir a prepararnos, de ir y aceptar a Cristo Yeshua como nuestro Mesías y Salvador. No hay excusa alguna. And he promises to let us know in our hearts and our minds
Y Él promete decirnos a nuestra mente y corazones every single thing that we've done in our lives toda cosa alguna que hayamos hecho en nuestras vidas, that we should repent. de los cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. And what I'm learning personally, Lo que yo he estado aprendiendo personalmente, that I have to claim his promise that he gives the will and the to-do for even that. en lo cual tengo yo que clamar a sus promesas para que Él haga el querer como el hacer en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Usted pida a Dios y dígale: Señor, muéstrame el pecado que yo tengo que arrepentirme. Y déjeme decirle una cosa: Dios lo puede llevar aún hasta su niñez, su adolescencia o su juventud, para recordarle de lo que usted tiene que arrepentirse y entregar a Dios para recibir bendición, perdón y vida eterna. No creo que yo soy el único que ha experimentado esto que estoy compartiendo con ustedes, porque Dios es bueno, es amor, es misericordioso, que Él desea que todos nos arrepintamos para que no nos perdamos. Clean slate. Él desea que nosotros seamos limpios completamente. ¿Para qué? Para llenarnos de su presencia, Amen. de su vida, para tener la seguridad de salvación, la seguridad de vida eterna. Amen. Gloria a Dios. Jesús, Yeshua, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Dios nos lleva al arrepentimiento y ofrece perdón, victoria a todo pecado que hayamos cometido. Pero Él no va a perdonar el rechazo de la invitación de Dios a entregar nuestras vidas. Él no va a perdonar en que nos tapemos los ojos, los oídos, la boca para rechazar su verdad. Nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores cómo nosotros miramos el juicio. Hemos visto que muchos toman el juicio como un castigo. Y nosotros hemos visto a través de nuestros estudios de la palabra de Dios que más que un castigo es una bendición. ¿Por qué? Porque el juicio nos lleva a recibir vida eterna, gozo, paz, satisfacción a nuestra vida. Otra forma como se mira el juicio es un día de investigación. Y el propósito de nuestro estudio hoy día es mirar este aspecto, que mucha gente tiene temor de ser examinado.
Pero en vez de tener temor, como el día de ayer nosotros miramos que habrá dos grupos. Un grupo que teme y un grupo que no teme. Los fieles no temerán, los infieles temerán. Y aun cuando es un día de investigación, en el fiel habrá gozo, paz, tranquilidad, amor, satisfacción en su vida de sentir la seguridad de la salvación, aun cuando se examine su vida a detalle. Porque usted ha confiado plenamente en su Salvador. Veamos este aspecto. Vamos al libro de Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 8 al 14. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Noten, la invitación fue dada a los malos y a los buenos. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Recuerden, había muchos invitados que eran malos. Eso quiere decir que la mayoría aceptó la invitación y lo que el rey les ofrecía, y fueron cambiados. Pero había uno que no aceptó. Vamos a ver. Versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si ustedes, ¿sí, hermano? Esto es fuerte. Ahora, este mensaje nos muestra que muchos malos van a aceptar el mensaje, pero va a haber unos que no lo van a aceptar, pero se van a sentir dignos, correctos en estar en la boda de Dios, cuando no han aceptado lo que el rey les ofrece. Noten el versículo 11. Y entró el rey para ver. El rey entró para ver. La palabra en griego de ver es la palabra theaomahé, que significa examinar, mirar
detenidamente o inspeccionar. El rey entra e inspecciona, investiga. En el día del juicio se va a llevar una investigación sobre los fieles que han aceptado la invitación, y el rey va a buscar si realmente usted la aceptó y la vivió. ¿Por qué? Porque el rey le va a dar el vestido de bodas para que usted esté en las bodas. Pero va a haber muchos que van a rechazar ese vestido y se van a perder. For us, are we not going through that time right now? ¿No estamos nosotros pasando por ese tiempo hoy día? Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que estamos en el día del juicio, en el tiempo de juicio. ¿Tienes tú el vestido de bodas? ¿Hemos aceptado? ¿Hemos respondido? Should this not cause the fear of God to rise up in our hearts? ¿Esto no debería de causar el temor de Dios, el poder crecer en nuestras vidas? Esto es muy serio. Amen. Es muy profundo y muy fuerte. Sí. Pero nuestro Dios nos está dejando saber esto para que nosotros vayamos al arrepentimiento y respondamos a la invitación de Dios a ir a las bodas vestidos con las bendiciones que Él nos está ofreciendo. Now. Hoy día, no mañana, No, it's our time now. es hoy día. Y Él está investigando. Noten el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto mismo se menciona. Usted puede poner una referencia bajo este versículo. Ir a Apocalipsis 17:14. Porque en Apocalipsis 17:14 nos agrega algo más que tenemos que prestar atención y poder empezar a vivir en nuestras vidas con el poder de nuestro Mesías. Apocalipsis 17:14. En la última parte del versículo. La última parte del versículo. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados, elegidos. No es lo mismo que acabamos de leer, pero nos está agregando algo más. Fieles. No es solamente recibir la invitación. No es solamente aceptar el vestido de bodas, sino es que tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios. Amen. Si no somos fieles, seremos echados
cortados, destruidos. I was just reading in Psalms this week and about this, and he calls it an appointment. El Señor nos dice en Salmos, el hermano estaba leyendo en Salmos, que dice que a esto le llama una cita. An appointment, wow. Es una cita que usted tiene. Pero ¿dónde empieza o cuándo empieza la preparación? Cuando usted recibe ¿qué? La invitación. Esa persona que era mala entró a la boda. A todos se les dio un vestido de bodas, pero esa persona lo rechazó. Prefirió vivir conforme a su razonamiento y a su fuerza. Y se perdió. ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Pero antes de ver el 20, se nos muestra cuál es el problema. Porque en el 20 nos muestra de que Cristo, Yeshua, no está en el corazón. Pero antes del 20, se nos muestra el verdadero problema. Que también el que no tenía vestido de bodas tenía en su vida. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el problema de la Odisea? Conforme a lo que acabamos de leer. Se siente rico. Okay. They feel that they are rich. Okay. ¿Alguien más? Que no tiene necesidad de nada. No necessity. It's a satisfaction, but it's a false satisfaction. Es una falsa satisfacción. Sí, ok. And if it's false, it comes not from God. Si es falso, eso quiere decir que no viene de Dios. Vamos a leer el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice la última parte? Dice esto. Veamos nuevamente el versículo 17. ¿Quién es el que está hablando a la Odisea? Cristo, Yeshua. En el versículo 17, Cristo, Yeshua, dice el problema de muchos. Nuevamente leamos el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? Que no necesita nada. Se cree que... La hermana dice, nos sentimos autosuficientes. La hermana Mela dijo, no tenemos necesidad. Miren, hermanos, el problema, que era orgullosa todo lo que ustedes dijeron
Está correcto, pero no es but it's not the real la raíz del problema. the problem. The root of the problem. El problema está The problem is que Cristo es el que habla a la iglesia, that Christ is the one talking to the church. pero la iglesia, noten el 17 cómo inicia. Verse 17, how it starts. Porque yo digo, porque yo digo, Cristo está hablando, pero yo digo, no, yo digo, yo no te quiero escuchar, yo digo. El problema de la iglesia de la Odisea es que no quiere escuchar a Cristo Yeshua, sino que pone su orgullo, su suficiencia propia y dice, no me interesa lo que tú me dices, yo digo, yo. ¿Me están siguiendo? When I hear you say this, because thou sayest, and then you explained it, Porque lo que acabamos de ver y lo que se ha explicado, I immediately go way, way back inmediatamente yo he ido a tiempo in my atrás, childhood, en mi niñez, and I think, you know what? The adversary has put that in my mind with my own human father. eso mismo ha puesto el enemigo aún en contra de mi padre. So most of my life I've been thinking that way. En toda mi vida yo he pensado de esta forma. And all Yeshua is doing here to them is what he's doing to us. He says, look, start thinking different. El Señor básicamente nos está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis, nos está diciendo, espérate, empieza a pensar diferente, a escuchar diferente. Make a different trench. Empezar a hacer ¿qué? Un nuevo surco de pensamiento. El problema es que no escuchamos. Yo digo. Pero Cristo viene con la invitación. No, yo digo. ¿Cómo tiene que ser? How it is going to be. No, pero hay que guardar el sábado. No. Yo digo I say, que mejor el domingo. and it's better Sunday. No, pero tienes que arrepentirte. No. Yo digo, I say, es imposible. it's impossible. El Señor dice, yo te doy el manto de bodas. No. God, I know no. A mí me gusta la camisa con florecitas Shirt that I have, the flowers, y el short. wearing the shorts. Yo digo, yo. Suficiencia propia. Ese es el problema de la Odisea. That's the problem. Y eso mantiene a Cristo Yeshua afuera, Christ, no adentro. not inside. Manuelito. Y casi la última parte. Fuerte. La última parte del versículo 18 enfatiza sobre la vestidura. Para allá vamos. Oh, ok. Sí. Para allá vamos, porque recuerden que el hombre malo no tenía el vestido de bodas. Ahora, recordemos nosotros lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque Dios no mira en lo exterior, sino mira ¿qué? Lo interior. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que empezar ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, porque Él es el que nos muestra su camino, no el suyo, no lo que usted quiere, no lo que le gusta escuchar, no lo que su propia cultura, religión, denominación quiere decirle
y decir es que yo digo que así se tiene que hacer. No, tenemos que empezar a escuchar y cambiar conforme a la voz y a la voluntad de nuestro Dios, siguiendo su camino y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar los pensamientos carnales que tenemos en nuestro cerebro y empezar a poner pensamientos divinos, espirituales, que cambiarán nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser el que va a morar en su mente y en su corazón. Amen. Pero aquí nos dice que nos conoce Él, en el 15 y el 16. Aquí en el 3, 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. O sea, nos está describiendo que queremos estar en las dos partes. Y que, o sea, nos conoce. No nos decidimos para un lado ni para otro. Estamos. Por eso Él desea cambiar nuestra mente, para que podamos distinguir su voz y dejar a un lado en el polvo de la tierra nuestra propia justicia y confiar plenamente en la justicia de Cristo. Boils down to character. Esto nos lleva a el punto del carácter. His character. Su carácter en nosotros. Amen. Él mira no el exterior, sino lo interior. ¿Ustedes recuerdan el hombre que no tenía el vestido? David, cuando fue ungido, miraba ¿qué? El corazón. Absolutely. Y Él está mirando el corazón si realmente nosotros doblegamos el orgullo para escucharle. Hermanos, necesitamos aprender a guardar silencio cuando Dios nos habla. El problema es que somos muy rápidos para hablar, pero muy lentos para escuchar. Dios nos quiere preparar para el día de la boda. Note lo que dice la pluma inspirada. Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su virtud. Por eso nos ha dado la invitación a la boda. Cristo, Yeshua, es el novio. Usted es la novia, donde la humanidad se une con la divinidad para cambiar completamente la naturaleza, pensamientos, acciones, palabras, motivos, objetivos. Ahora todo viene a ser cambiado por la presencia de Cristo en nosotros.
And when that happens, we will not sin. Y cuando eso sucede, nosotros no pecaremos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la victoria. Él en nosotros, nosotros en Él. It's a promise. Esa es una promesa de Él. Y nos está hablando a nosotros para que clamemos por esa promesa y le escuchemos. Aceptemos, vivamos y reflejemos su carácter a todo el mundo. Amen. Esta persona no tenía el vestido de bodas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el vestido de bodas? Vamos a ver Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, versículo 25 al 27. Recuerden, somos invitados a la boda. ¿Ya lo tiene? Ok. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, la cabeza de su vida, de mi vida, de la iglesia, desea que tengamos unas vestiduras sin arruga y sin mancha. ¿Qué necesitamos nosotros tener para entrar a las bodas? Vestidura blanca. ¿Qué tenemos que abandonar? El pecado. El día del juicio es un día de investigación para que usted tenga la seguridad de que usted ha sido limpio y lleno con la presencia de Cristo. Y que estemos delante de Él con las vestiduras correctas, sin pecado, sin arruga y sin mancha. ¿Qué significa esas vestiduras? Veamos Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Recuerden lo que leímos en Apocalipsis 3:18. 19:8. Sí. En Apocalipsis 3:18 nos dice que debemos de comprar vestiduras limpias. Ahora aquí en Apocalipsis 19:8 nos muestra lo que significa estas vestiduras que usted y yo necesitamos para estar en pie delante del juicio, esperando la segunda venida de nuestro Salvador. ¿Lo tenemos? Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué son las vestiduras? Las acciones justas de los santos. La justicia
¿La justicia de quién? De Cristo, demostrada en mí. Vamos a verlo más profundamente, vamos a verlo más detenidamente. La gracia de Cristo debe entretejerse en cada fase de nuestro carácter. La gracia de Cristo, su justicia, tiene que estar unida en toda célula y fibra de nuestro cuerpo. Donde tenemos que tener ¿qué? Esa unión con nuestro Salvador. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. ¿No está ahí? Ok. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos a ver esto de las obras de justicia en los santos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminarias en el mundo, asiados de la palabra de vida. Dios desea que estemos sin mancha. ¿En dónde? En medio del mundo maligno, malo, perverso, siendo ¿qué cosa? Un reflejo vivo de la justicia de Cristo, del carácter de nuestro Salvador. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos tener la vestidura para estar listos, para no solamente entrar a la boda, sino para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso es ahora. Ahora. Porque podemos hablar, podemos hacer todo. Pero, ¿qué estoy reflejando? ¿Y cómo nosotros obtenemos esto? Arrepintiéndonos. Entonces, desde ahora nosotros tenemos que tener esa vestidura. Desde ahora. Y vamos a ver cómo es que la obtenemos. Estamos viendo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar la invitación a arrepentirnos para estar sin mancha y sin arruga. Sigamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Efesios capítulo 2. Versículo 8 al 10. Cuando nosotros aceptamos la gracia, la justicia de nuestro Salvador, nos capacita, nos prepara para reflejar el carácter de Cristo en este mundo de oscuridad. Lo acabamos de ver en Filipenses 2. Ahora escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras,
para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura suya, creados en quién. ¿Creados en quién? En Cristo. En Cristo Yeshua. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vimos en Apocalipsis 19:8 que las obras de los santos es la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo, que mora en nuestras vidas. Lo cual nos capacita, cual nos lleva a hacer las obras de quién? De Cristo. Gloria a Dios. Ahora, cuando esto viene a ser una realidad, que Cristo mora en mí y su justicia, ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros? Lo que nosotros leímos en el libro de Efesios, capítulo 2. ¿Fue en Efesios capítulo 2 o Filipenses capítulo 2? Donde nosotros reflejamos ¿qué? El carácter del que está morando en nosotros. Venimos a ser instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6. Somos instrumentos. Somos instrumentos. ¿Un instrumento para qué sirve? ¿Para qué? Para llevar a cabo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14. Cuando Cristo mora en su vida, usted obtiene la vestidura y nos lleva a reflejar el carácter de Él, haciendo sus obras. La palabra de Dios dice que esas obras son las obras de justicia del que está morando en su vida. Ahora usted viene a ser instrumento de la justicia, que es Cristo, su Salvador. Note lo que dice el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? Tenemos que presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque ahora ¿quién vive en nosotros? Lo acabamos de ver en Filipenses y en Efesios. Ahora vive ¿quién? Cristo, la justicia. For the rest of eternity. Y esto es por toda la eternidad. Él es nuestra vestidura, la justicia de Cristo. Y Cristo nos lleva ¿a quién? Al Padre. Para ser instrumentos de justicia, reflejando el carácter de Cristo a todo el mundo. Cumpliendo la voluntad y haciendo las obras de ¿quién? Del que está en mí. ¿Qué es quién? La justicia. Cristo, mi Salvador. Mi justicia. Vestidos de Cristo. Qué maravilloso es el plan de Dios, que murió una muerte, tuvo una muerte que aún nos está diciendo a nosotros, espérense, yo puedo dar vida en cada uno de nosotros y morar en ustedes. Wow, ya. Yeah. Vean el versículo 14.
lo que dijo el hermano John. Cuando Él está en mí, yo soy instrumento de la justicia que vive en mí. Yo reflejo su carácter. Ahora fíjense lo que sucede. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso quiere decir que usted y yo dejaremos de ¿qué? De pecar. De pecar. Gloria a Dios. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, ¿no es maravillosa la promesa de Dios? Para que usted y yo entremos a sus bodas, tenemos que ser cubiertos con el vestido de la justicia de Cristo para obtener todas las bendiciones del cielo y dejar de pecar, odiar el pecado. No more anxiousness, No más ansiedad, no more pain, no more grief, no más dolor, no más angustia, no más ataques de pánico, no more depression, no más depresión, no más preocupación, No tristeza, no dolor. there you go. no tristeza, no dolor. Óigalo, ¿entiende español? Well, now we're all getting involved because we're all seeing it. Ahora, nosotros todos estamos envueltos en esto. ¿Por qué? Porque se nos está mostrando y lo estamos ¿qué? Viendo. Sí. Vean el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Usted es limpiado, perdonado, victoria sobre el pecado, y ahora viene a ser siervo de la justicia que es Cristo. El manto de justicia, el vestido de bodas. Gloria a Dios. Porque Él es el que le da la victoria. Él es el que cambia sus pensamientos. Él es el que cambia su vida. Él es el que cambia completamente todo lo naturaleza carnal para poder crear una nueva naturaleza en nosotros, para ser siervos de justicia, siervos de Cristo, siervos de Dios. Para no tener pecado ni arruga, ni mancha. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, preséntate tú. Tú, deja de hablar, escucha la voz de Dios. Responde y actúa a la voz de Dios para ser transformado, para ser santos y miembros de la justicia de Cristo que mora en mi mente y en mi corazón, para obtener la victoria sobre el pecado. Por eso el juicio va a ser un día de bendición, porque la seguridad de la salvación, que es Cristo, nos cubre con su justicia para estar sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Responde a la invitación. Arrepiéntete y permite que Él entre en tu vida. Lucas 3:8.
Hubo una palabra que mi hermano John me dijo llegando, cuando llegó. Me dijo, esto es serio. ¿Qué? Me dijo, es que el tiempo es muy serio. Y déjeme decirle que sí, es muy serio, donde tenemos que empezar a responder. Y creo que el Espíritu Santo nos está moviendo día a día para responder a su llamado. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, usted empieza a producir frutos dignos. Pero sigue diciendo, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Cuando usted se arrepiente, usted empieza a hacer frutos dignos, dignos de justicia. ¿Cómo podemos hacer esto? Colosenses capítulo 3. ¿Voy muy rápido o voy bien? Porque Manolito me dice que cuando no uso PowerPoint voy muy rápido. Está bien. ¿Va bien? Ok. Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del versículo 12 al 15. Y revestidos, un nuevo vestido. Y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es el todo. Amen. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una unidad en medio del pueblo de Dios. 14. Eso significa tener el vestido. Esto significa tener el vestido de Cristo. El vestido de bodas. ¿Es serio? ¿Es serio? Sí. ¿Es serio? Hay que soportarnos. Hay que perdonar. 14. ¿Eh? Ay. Versículo 14. Esto es tener el vestido. Estas son las obras. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ay. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Usted entiende lo que significa que gobierne? O sea, que tome control de su pensamiento y de su vida. Que
que no hable mis pensamientos. Que dejemos de hablar nosotros Lo que no. y que hable Cristo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que así sea. Somos muy rápidos para hablar, Para juzgar. pero muy lentos ¿para qué? Para oír. Para escuchar. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo venimos a ser vestidos? ¿Cómo venimos a hacer las obras de justicia? Cuando somos llenos del amor, la justicia de Cristo, de Dios en nuestro corazón, el cual nos lleva a hacer las obras de justicia. Primero, ¿en dónde? ¿En dónde se hacen primero las obras de justicia? En mí. En mí. ¿Y después? ¿Y después? ¿En dónde? En su iglesia. En esta familia. En esta familia. Ay, ay, ay. En este hogar. En esta casa. Family, we get to know one another. ¿Por qué? Porque somos familia, nos conocemos. Not all the good stuff. Ujú. ¿Me están siguiendo? Hermanos, vivimos en el tiempo del juicio. Necesitamos ser cubiertos de la justicia de Cristo para hacer la voluntad de Él y que Él gobierne en nuestra mente. Él va a quitar los pensamientos carnales y va a ser nuevos para su honra y para su gloria. Yo en lugar de decir estamos en el juicio, mejor diría, estoy ahora siendo juzgado. Yo personal. Ujú. Amen. Así es. Eso debe ser nuestro pensamiento. O sea, el juicio se oye muy bonito, Absolutely. pero yo estoy siendo juzgado desde este momento. Hacerlo más personal. Every morning, every evening. Cada mañana, cada tarde, todo el día. ¿Por qué? Porque aún en el sueño le tenemos que permitir a Él que Él gobierne nuestros pensamientos aún en el sueño. Protect me even in my Protegernos aún en nuestro sueño. El vestido de la boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le dice en Efesios 5:7, le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Apocalipsis 19:8 nos dice, el lino fino son las justificaciones de los santos. Escuche, es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como Salvador personal. Déjeme preguntarle,
¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? Manuelito ya se fue directamente a Efesios capítulo 4. ¿Cuál era, Manuelito? En Efesios, es el capítulo. Apenas hace ratito lo miré, lo volví a mirar. En Efesios, capítulo 3, versículo 17. Efesios 3:17. La pregunta es, ¿cómo nosotros le recibimos? Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que de arraigados y cementados en amor, versículo 18, Es el vínculo perfecto. seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud y profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. Pero si ustedes miran en este comentario, también se nos dice que lo recibimos cuando lo aceptamos como un Salvador personal. ¿Cuándo se le acepta como salvador personal? Cuando viene la fe, por el oír la palabra. ¿Cuándo le aceptamos como un Salvador personal? Cuando empezamos a ¿qué? A callar Y a oír. y empezar a escuchar su palabra. Él tiene que ser personal. Muchos dicen, yo creo en Cristo, pero nunca ha sido personal. Porque dicen, yo digo, yo quiero, yo hago como yo quiero, yo guardo el sábado como yo quiero, yo hago en la semana lo que yo quiero. Cristo, la justicia tiene que ser personal, por fe en su palabra. I read here where it says being rooted and grounded. Aquí acabamos de leer que tenemos que ser ¿qué? Arraigados y cimentados. So rooted means there's been a relationship from a seed. Arraigados significa que nosotros tenemos una relación profunda que está que viene de una semilla Or transferred from a mother plant to root. o una semilla que ha sido trasplantada de otra planta para poder dar raíz. So in order to grow, it takes time, Para que nosotros podamos crecer, se necesita tiempo, cuidado, to be watered, para ser llenos con el agua. and grounded is again relationship oriented. Y cimentado significa que nuevamente en una orientación de relación. So this is something that hasn't happened immediately. It's been over, I see it as our lifetime. Esto no es solamente que algo que sucede en un momento, sino que esto lleva toda la vida. Because we're told the moment we're born, and even before we're born, Yeshua has already, remember, elected us. Recuerde que aun que cuando usted
naciera, antes de que naciera, Cristo ya nos había elegido. Wow. Él tiene que ser un Dios, un Salvador personal. Y como el hermano comentó, a veces tenemos que cambiar, o más bien dicho, no, yo no puedo cambiar nada. Tengo que permitir que Cristo cambie mi lenguaje, mis pensamientos, para decir, yo estoy siendo juzgado y tengo que arrepentirme y ser cubierto por el manto de justicia. The righteousness, the cloth of righteousness. Ser cubiertos por el manto de justicia para odiar y dejar de pecar. Hermano Manuel, ¿iba a decir algo? ¿No? Ok. Hermano, esto realmente nos tiene que mover a tomar acción para responder a la invitación de Dios. El manto de justicia, que es la justicia de Cristo, su carácter, no es para tapar el pecado. Ustedes han visto una foto donde está el pecador con unas vestiduras manchadas y lo han pintado que Cristo viene y pone un manto blanco arriba de las vestiduras sucias. No, esa es mentira. Porque las vestiduras sucias tienen que ser quitadas para ser cubiertos completamente de las vestiduras de justicia de Cristo. Porque las vestiduras de justicia de Cristo no vienen a tapar sus pecados. Eso hicieron con Josué. Le quitaron las vestiduras viles, que es toda la insuficiencia de él. Le pusieron las vestiduras de Cristo para que pudiera pasar el examen y que el enemigo no estuviera. Sí, sí. And he was naked. Y We sí. have to become naked. Necesitamos nosotros ser desnudos para ser vestidos. Exposed. Necesitamos ser expuestos. Así como Jesús en la cruz. En delante de todos ahí. The same as Yeshua happened to him in the cross. Amen. Porque ahí le ponen una cubierta. Sí la pusieron, ¿no? Everyone. Sí, pero en la cruz él estaba desnudo. No. Sí. How humiliating. Sin nada, Sin nada. Ay, no. La ropa, se dice que la ropa Le echaron suerte. Le echaron suerte. para que se cumpliera lo que estaba escrito. He set the standard for us. We have to be humiliated. No. Él ha puesto la forma en la cual tenemos que ser La humillados. Biblia lo dice clarito, hermana. ¿Cómo no? La Biblia lo dice. En las fotos lo ponen tapado porque no van a enseñar la desnudez. Yeah. Yeah. Eso hace el pecado. Cuando He's giving us a standard. Él nos está enseñando el principio. Necesitamos ser desnudos All exposed. de nuestra propia justicia para ser cubiertos de la justicia de Cristo. El manto de justicia no es un manto que vino a cubrir los pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos. Y limpiarnos de toda maldad. Quedar desnudos para ser limpios. ¿qué fue lo que sucedió en el Edén cuando pecó Adán y Eva?
¿Qué se pusieron? Hojas de higuera. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. La gloria de Dios se perdió por el pecado, se retiró y ellos quedaron desnudos. Por eso se andaban escondiendo. Mire lo que dice 1 Juan So 1:7. don't worry, nobody will be able to see you. Dice, no se preocupen, nadie lo va a poder ver, nadie la va a mirar. Yo sé. Solamente Cristo. It'll be a glorious body. You'll be Imagínense la hora de beautiful. Cristo. Imagínense. A ver, pastor, lea pues, y confesamos. 1 Juan 1:7. Es una limpieza completa. Quedar desnudos para ser cubiertos de la justicia de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, Su hijo, nos limpia de todo pecado. de todo pecado. Necesitamos ser desnudados de nuestra propia justicia, de todo pecado, para ser cubiertos por el manto de justicia de Cristo, que es su carácter, su gloria, para que nosotros ahora seamos siervos de justicia, haciendo y cumpliendo su voluntad en toda nuestra vida. Lo que se perdió ahí fue el carácter de Dios y se tomó el carácter del enemigo. Porque obedecieron la voz del otro. La voz que nosotros tenemos que escuchar es la de Dios, la de Cristo, la de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Él vino, pastor, para que nosotros podamos, creyendo y sometiéndonos a Él, podamos otra vez volver a obtener el carácter que Él le dio a Adán y Eva cuando los crió, que ese era el de Cristo. ¿Cuál es la vestidura de Dios? Lo que perdió Adán y Eva. ¿Cómo dijo la pregunta? Para nosotros saber lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, tenemos que ver cuál es la vestidura de Dios. Pues unas vestiduras blancas, santas, Vamos a verlo, de Él, vamos a verlo, es su carácter de Él. vamos a verlo en Salmos 104, versículo 1 A ver, y versículo 2. Salmos, Lo que el manto de justicia quiere volver a darnos hoy día. Gloria a Dios. 104, ¿no? Salmo 104, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Versículo 1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Miren la última parte del 1. Esta es la vestidura de Dios. ¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. ¿Qué es la gloria? Su carácter. ¿Cuál es el manto de justicia? El carácter de Cristo. ¿Estamos viendo? Quiere restaurar en nosotros hoy día lo que se perdió en el Edén. Versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Somos vestidos de luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Juan capítulo 1 dice que Él, Cristo, es la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Cristo viene a mi vida.
Cuando Él viene a mi vida, que Él es la luz, ¿qué sucede en mí? Me va a quitar ¿cómo se llama? La venda que traigo en los ojos. He's going to take away the cover that I have over my eyes. Saca de las tinieblas. Vamos a Efesios 5:14. ¿Qué sucede cuando la luz viene? Cuando el manto de justicia de Cristo, su gloria, su carácter, viene a nuestras vidas. ¿Cuál cita dio? Efesios capítulo 5, versículo 14. Ay, sí. ¿Lo tienen? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que hace la luz que es Cristo? Nos va a ¿qué? Me alumbra, me ilumina. Illuminates. A alumbrar para entender su justicia, su amor, su misericordia, su bondad. Hermanos, su carácter. Arise from the dead. Aquí dice que tenemos que levantarnos de los muertos. La situación nuestra es más que muerto. Nothing's going on. Porque nos dice, estamos dormidos. Estamos muertos. No sucede nada. No electricity. Miqueas 7:9. Noten, y aquí está hablando del día del juicio. Note lo que dice. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Noten la transformación. Vivimos en el pecado, vivimos en mi justicia. Cuando viene la luz que es Cristo, dejo de ver mi justicia y ahora veo la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo usted llega al conocimiento de la justicia de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega usted al conocimiento de la justicia de Cristo? Lo dijo 2 veces. Segunda de Timoteo. ¿Cuál? 3:16. ¿Cómo usted empieza a conocer la justicia de Cristo? Vamos a leer el 16 y 17. ¿Lo tienen? Toda la escritura. Espero a que lo encuentren. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La pregunta es, ¿cómo nosotros empezamos a conocer la justicia? A crecer en la justicia. 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Versículo 17.
a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de justicia. Esa es la última parte, se la agregué yo. ¿Cómo usted viene al conocimiento de la justicia? La luz. Por la escritura. La luz nos expone Ajá. al conocimiento de la escritura Sí. y hagamos la justicia, las obras de justicia. Hermanos, Y sí, el juicio es un día de investigación para donde puede ser una bendición Sí. o puede ser un día de destrucción. Sí, sí. Pero hemos visto tanta evidencia Ay, sí. del amor de Cristo No sé cómo lo vamos a hacer, pastor. para que nosotros podamos permitir que Él nos cubra con su manto de justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ya lo leímos ahí. Le damos permiso ya que nos cubra. Le damos permiso, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues darle nuestra. Arrepentirnos de nuestros Sí, pecados. estoy de acuerdo. Cuando estamos limpios, Él nos cubre con su manto De justicia. de justicia. Amén. Hermanos, yo creo que al conocer esta verdad, no solamente debemos de ser movidos a tomar decisiones, a responder a la invitación de nuestro Dios, sino que día a día deberíamos nosotros Lo cancelamos. alabar, glorificar a nuestro Dios en toda nuestra vida, en todo momento. Ya lo metí. ¿Cuál es tu respuesta? Yo ya sé la mía. Pues con su ayuda lo Ujú. podremos hacer porque nosotros por nosotros no. Run to Him. Corramos a Él. Pues sí. Corramos a Él. Claim His promises. He says He'll be in us, and in us, if He's in us, nothing can touch us. Clamar sus promesas porque Él promete que Él en nosotros nada podrá tocarnos. Talk about faith. Ya sé. Está hablando de la fe. Sí. Miren, yo encontré esta imagen. Yeah, there you go. That won't even hurt. Lo que Yo encontré esta imagen. ese pobre se está quemando. Porque fuera de la luz, fuera de la palabra viva, estamos muriendo. Pues sí. Pero cuando entramos a la luz, a la justicia de Cristo, la vida cambia. Tenemos la salida. Sujetándonos de las promesas que Él ha declarado. Yo quiero vivir con el fuego consumidor, así como los 3 hebreos, que pueda pasearme del fuego y que Él me limpie de todo, antes de cualquier cosa. Amen. Ujú. Amén. Amén. Amen. ¿Ya lo encontraste, Isaías? Ya le leí la mente a Manuelito. Isaías, ya se fue Isaías. Vamos al libro de Isaías.
Note lo que dice Isaías 43:2. Notice what Isaiah 42. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. 33:14 de Isaías. 33:14. Note lo que dice. ¿Lo tienen? Sí. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta la vemos en el versículo 15. Amen. Verse 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Quiénes son los que van a morar en el fuego de Cristo, de Dios? Los que están cubiertos de la justicia de Cristo, de su carácter, el cual transforma mente, corazón, vida, motivos, completamente su vida. Cristo dijo, yo soy el camino. El que camina en justicia, y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo conocemos el camino? Conociendo a Cristo. Porque Él es Por su palabra. el camino, la verdad y la vida. Living, Viviendo la palabra, comiendo la palabra, understanding, Amén. entendiendo la palabra, reflecting it. reflejando la palabra, viviendo en humildad y mansedumbre. ¿Ustedes recuerdan el día de ayer estudiamos? Sí. Mateo 11, Mateo 11:29. 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, caminemos en justicia. 11, 28 al 30. Caminemos cubiertos de la justicia de Cristo, su carácter, y vivamos sin mancha, recibiendo perdón de todos nuestros pecados, para ser sujetos a la justicia de Cristo y hacer su voluntad en toda nuestra vida. Cristo viene muy pronto, está a las puertas y desea que nosotros respondamos a su invitación. ¿Tú qué le respondes? Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu palabra y por tu grande amor, por la paciencia que tienes para con nosotros. Señor, danos de tu espíritu para que dejemos de hablar y que empecemos a escucharte a ti
para que podamos aprender de ti tu camino, tu voluntad, y ser cubiertos por tu justicia, limpiando nuestra mente, nuestra vida de todo mal y pecado. Gracias, oh Dios, porque en tu grande amor nos hablas todo el tiempo para que vayamos al arrepentimiento. Gracias, oh Dios, por el perdón que nos ofreces. Y hoy día queremos que ese perdón sea una realidad en nuestra vida. Que esta vida sea transformada a tu imagen, a tu carácter, para mostrarlo como testimonio en nuestros hogares, en nuestra familia y al mundo, de que tú eres mi Salvador, mi Redentor, el todo de mi ser. Gracias, oh Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.